En el corazón de la ciudad, donde las luces nunca se apagan y los autos de lujo se multiplican como estrellas sobre el asfalto, había un hombre que lo tenía todo. O al menos, eso creía. Su nombre era Alejandro Montero, un millonario hecho a sí mismo, dueño de hoteles, restaurantes, constructoras y hasta una cadena de joyerías que llevaba su apellido como si fuera un título de nobleza. Para muchos, era un ejemplo de éxito, un hombre que había alcanzado la cima gracias a su esfuerzo y ambición. Para otros, quienes lo conocían de cerca, era un tirano disfrazado de empresario. Era alto, de porte imponente, con trajes hechos a la medida, relojes que costaban lo que una familia humilde ganaba en toda una vida, y una voz. Una voz fuerte, grave, que no admitía contradicciones. Con esa voz imponía respeto, miedo y silencio. No aceptaba que lo interrumpieran, no soportaba que alguien se atreviera a contradecirlo. Para él, cada palabra que salía de su boca era una orden incuestionable. Había una frase que repetía en todo lugar, como si fuera un sello grabado en piedra: nadie me calla, nadie me contradice. Esa era su bandera, su escudo y su amenaza. En las oficinas, en las reuniones, en las fiestas, en la intimidad de su casa, siempre encontraba un motivo para pronunciarla, como si necesitara recordarle al mundo que él era invencible. Con esa arrogancia recorría los pasillos de sus empresas, las salas de juntas y las recepciones de los hoteles más lujosos. Todos lo miraban con admiración fingida, porque en realidad lo que sentían era temor. Nadie quería enfrentarse a su carácter explosivo, nadie deseaba ser humillado por su lengua afilada. Alejandro era un hombre que no conocía la palabra humildad. Para él, el respeto se compraba con dinero, la lealtad se conseguía con favores, y el amor era simplemente un lujo más, como sus autos deportivos o sus mansiones frente al mar. En las noches de gala, cuando se sentaba en el restaurante más caro de la ciudad, rodeado de políticos, artistas y empresarios, alzaba su copa de vino y repetía con voz firme: nadie me calla. Y los presentes, incómodos, reían por compromiso. Porque esas risas no eran sinceras, eran risas temerosas, obligadas por la fuerza de su presencia. En el fondo, todos lo odiaban. Pero ninguno se atrevía a decírselo. Entre los meseros que corrían de un lado a otro en esos restaurantes de lujo, había una mujer llamada Clara. Era una empleada más, invisible para Alejandro. Una mujer sencilla, madre soltera, con la espalda cansada de tanto trabajar y las manos marcadas por la rutina. Clara servía platos, limpiaba mesas, soportaba clientes difíciles. Pero a diferencia de muchos, ella no había perdido la dulzura ni el respeto hacia los demás. Tenía algo que Alejandro jamás podría comprar: dignidad. Una noche, en una de esas cenas llenas de ostentación, Alejandro alzó la voz más de lo normal. El plato que había pedido tardaba demasiado, según su impaciencia. Golpeó la mesa con fuerza y gritó para que todos lo escucharan: inaceptable. ¿Cómo que aún no está listo lo que pedí? Yo no espero a nadie. El restaurante se quedó en silencio. Los invitados se miraban entre sí, incómodos. Los meseros bajaban la cabeza. Todos temblaban, excepto Clara. Con el plato en las manos, respiró profundo y se atrevió a hablar. Señor, dijo con serenidad, mirándolo a los ojos, con todo respeto, no todos en la vida estamos aquí para obedecer sus gritos. Algún día, usted también necesitará de alguien que lo escuche. Un murmullo recorrió el lugar. Nadie podía creerlo. Una simple empleada, una mujer sin fortuna, se había atrevido a responderle al intocable Alejandro Montero. Él sonrió con burla, se inclinó hacia adelante y respondió con la misma frase de siempre, esa que lo definía: nadie me calla. Y soltó una carcajada que resonó en todo el salón. Para él, era una victoria más, una demostración de poder. Pero lo que Alejandro no sabía era que esas palabras de Clara, sencillas y firmes, habían quedado clavadas en su orgullo como una espina invisible. Esa espina crecería hasta convertirse en una herida profunda. Porque aunque él no lo entendiera todavía, la vida siempre tiene su manera de responder. Y cuando lo hace, ni todo el dinero, ni todo el poder, ni todos los gritos del mundo pueden silenciarla. Alejandro Montero salió aquella noche del restaurante con la cabeza en alto, convencido de que, una vez más,
había demostrado quién mandaba. No se dio cuenta de que la incomodidad en los rostros de los presentes no era respeto, sino repulsión contenida. Lo aplaudían por conveniencia, lo halagaban por miedo, lo escuchaban porque no les quedaba de otra. Así era su vida, rodeado de aduladores, de personas que lo acompañaban mientras él pagara la cuenta, de amigos que en realidad solo buscaban beneficiarse de su poder. Pero él, ciego por la soberbia, no lo notaba. Al día siguiente, llegó a sus oficinas con la misma actitud de siempre. Vestía un traje azul marino de diseñador, llevaba un reloj suizo que costaba lo que una casa modesta, y caminaba como si el suelo se inclinara ante sus pasos. «Buenos días, señor Montero», le dijeron los empleados en la recepción. «¿Buenos?», respondió él con desdén. «Buenos serán si hoy me traen resultados». Subió al piso más alto del edificio, donde estaba su oficina. Desde la ventana de vidrio panorámico se veía toda la ciudad. Él solía decir con arrogancia: «Todo esto es mío, todo lo que ven desde aquí me pertenece, porque fui el único que tuvo la valentía de tomarlo». Pero la realidad era distinta. Su imperio no estaba construido solo con valentía, sino también con trampas, con engaños y con la explotación de quienes trabajaban día y noche para él. Ese mismo día, en una reunión con sus directivos, Alejandro mostró su peor cara. «Señores, el proyecto del nuevo hotel debe estar terminado en 6 meses. No acepto retrasos». Un ingeniero levantó tímidamente la mano. «Pero, señor, la constructora ha tenido problemas con los permisos, y además los obreros están pidiendo mejores condiciones». Alejandro lo interrumpió con un grito. «¿Obreros? ¿Me estás hablando de obreros? ¿Crees que me importa lo que piensen esos ignorantes? Ellos están para obedecer, no para negociar». Los directivos guardaron silencio. Nadie se atrevió a replicar. Todos sabían que contradecirlo era firmar su sentencia de despido. Mientras tanto, en uno de sus restaurantes, Clara seguía trabajando. La empleada que se atrevió a responderle aquella noche vivía con humildad, criando sola a 2 hijos pequeños. Para ella, cada día era una batalla, pero jamás perdía la esperanza. A diferencia de Alejandro, no tenía lujos, pero sí tenía algo invaluable: respeto por sí misma y por los demás. Una tarde, cuando Alejandro pasó de visita por el restaurante, la vio atendiendo a un anciano que apenas tenía dinero para pagar una sopa. Clara, sin que nadie lo notara, pagó la diferencia de su propio bolsillo para que el hombre pudiera comer tranquilo. Alejandro, con burla, comentó en voz alta: «¿Otra vez con tus tonterías, Clara? ¿De qué sirve dar lo poco que tienes? La gente pobre siempre será pobre, no importa cuánto los ayudes». Ella lo miró con serenidad y respondió con calma: «Señor, la pobreza no está en el bolsillo, está en el corazón. Y créame, hay personas con millones que son mucho más pobres que ese hombre». Él rió a carcajadas. «¡Qué ridiculez! El corazón no compra mansiones ni autos. Recuerda lo que te digo, el mundo es de los que pisan fuerte, no de los que regalan su pan». Clara bajó la mirada y siguió trabajando, pero dentro de sí sabía que la vida se encargaría de darle una lección a ese hombre. El tiempo pasó y Alejandro empezó a mostrar otra faceta de su arrogancia: la traición. Su socio y amigo de toda la vida, Julián Herrera, era un hombre más reservado, trabajador y leal. Habían comenzado juntos en los negocios, pero con el tiempo, Alejandro se fue quedando con más de lo que le correspondía. Alteraba cuentas, escondía ganancias y firmaba contratos a espaldas de su socio. Una tarde, Julián entró a su oficina con un fajo de documentos. «Alejandro, necesitamos hablar. He encontrado irregularidades en los balances. Falta dinero». Alejandro, sin siquiera mirarlo a los ojos, respondió con frialdad: «¿Estás insinuando que yo me robo mi propio dinero?». «No, estoy diciendo que estás robando lo que también es mío», contestó Julián con firmeza. El silencio se hizo pesado. Alejandro dejó el bolígrafo sobre la mesa, se levantó despacio y con esa voz que imponía miedo sentenció: «Cuidado con lo que dices, Julián. Recuerda quién de los dos tiene el poder». Julián respiró profundo. «Tú siempre repites que nadie puede callarte, pero llegará el día en que ni tu dinero ni tus gritos te salvarán». Alejandro se rió, sarcástico,
y golpeó el escritorio con fuerza. «Nadie me calla, Julián. Nadie. Y si no te gusta, la puerta está abierta». Julián salió de la oficina con el rostro desencajado. Algo dentro de él había cambiado. Y aunque Alejandro no lo supiera aún, ese hombre silencioso sería una de las piezas clave de su caída. Los abusos de Alejandro no se limitaban a sus socios. También se reflejaban en su familia. Su esposa, cansada de sus desplantes, vivía prácticamente en soledad dentro de la mansión. Sus hijos apenas lo veían, y cuando lo hacían, recibían órdenes y críticas en lugar de afecto. Una noche, durante una cena en casa, su hijo mayor intentó hablarle de su sueño de estudiar música. Alejandro lo interrumpió con desdén. «¿Música? Eso no deja dinero. Tú no vas a perder el tiempo con tonterías. Si quieres ser algo en la vida, métete en los negocios». El joven bajó la cabeza en silencio, pero dentro de sí sentía rencor. La distancia con su padre crecía cada día más. Su esposa, con voz apagada, intentó intervenir. «Alejandro, podrías al menos escucharlo. Es su ilusión». Él golpeó la mesa con fuerza. «He dicho que no. En esta casa mando yo». De nuevo, la misma frase que lo definía. El mismo grito que lo hacía sentirse poderoso: «Nadie me calla». Con el paso de los meses, esa arrogancia se fue extendiendo a cada aspecto de su vida. Alejandro trataba a sus empleados como objetos, a sus socios como rivales y a su familia como subordinados. Se sentía intocable, convencido de que el dinero lo protegía de todo. Pero lo que no sabía era que cada grito, cada humillación, cada traición, estaba sembrando las semillas de su propia caída. Las miradas silenciosas de los empleados, la paciencia agotada de Clara, la dignidad herida de Julián, el dolor contenido de su familia, todos esos silencios formaban un eco que tarde o temprano estallaría. Alejandro Montero vivía en la cima, rodeado de lujos, convencido de que nada ni nadie podría derribarlo. Pero la vida, silenciosa y paciente, ya estaba preparando el golpe. Un golpe que sería tan fuerte, que por primera vez en su vida lo haría callar. Alejandro Montero no conocía el límite. Su ambición era insaciable. Cada día se levantaba con la idea de ganar más dinero, de ampliar su poder, de demostrarle al mundo que él estaba por encima de todos. Su rostro aparecía en revistas de negocios, en noticieros que lo mostraban inaugurando hoteles, estrechando manos con políticos y brindando en recepciones lujosas. Para la sociedad, era el retrato del éxito. Pero en los pasillos de sus empresas, las historias eran otras. Obreros mal pagados, meseros humillados, secretarias agotadas, empleados despedidos sin justificación. Todos coincidían en lo mismo: trabajar para Alejandro era vender el alma a cambio de un salario. Una mañana, en la construcción de un nuevo edificio, un obrero se acercó al ingeniero encargado y le pidió hablar con Alejandro. El millonario estaba de visita, supervisando el avance de la obra. «Señor Montero», dijo el obrero con voz temblorosa, «necesitamos mejores condiciones. No tenemos equipo de seguridad suficiente, y varios compañeros ya se han accidentado». Alejandro lo miró de arriba a abajo con desprecio. «¿Y quién eres tú para venir a darme órdenes?». «No le estoy dando órdenes, señor. Solo pedimos cascos, guantes, agua potable, cosas básicas». Alejandro soltó una carcajada seca. «¿Básicas? Lo básico es que ustedes trabajen y yo pague. Si no les gusta, la calle está llena de gente buscando empleo». Los demás obreros, que escuchaban desde lejos, bajaron la mirada. El silencio fue un acto de resignación. Nadie se atrevía a responderle. Alejandro, satisfecho con su victoria, se dio media vuelta y se subió a su auto de lujo, dejando tras de sí un polvo de indiferencia. En su círculo social, Alejandro tampoco tenía amigos verdaderos. Solo tenía cómplices de negocios y aduladores que aplaudían cada palabra suya. En una fiesta privada en su mansión, con música, copas y risas falsas, alguien le preguntó en tono de broma: «Alejandro, ¿y qué pasará el día que te equivoques?». Él levantó la copa y, con voz segura, respondió: «Yo no me equivoco. Y aunque me equivocara, tengo suficiente dinero para comprar la verdad». Las carcajadas llenaron el salón.
Pero detrás de esas risas había miradas de envidia y resentimiento. Todos lo sabían, nadie lo soportaba realmente, pero mientras tuviera dinero, estarían a su lado. En el restaurante, Clara seguía siendo testigo de su arrogancia. Una tarde, Alejandro la vio conversando con otro mesero y les gritó desde la mesa: «Ustedes dos, ¿acaso creen que les pago para charlar? Aquí se trabaja, no se hacen tertulias». Clara se acercó y, con educación, le explicó que solo estaban organizando las mesas para un grupo de clientes. «No me interesa. Cállese y obedezca», le gritó él, golpeando la mesa. Clara se quedó en silencio. No porque tuviera miedo, sino porque sabía que discutir con él en ese momento sería inútil. Sin embargo, en sus ojos había una calma firme, una especie de dignidad que lo desconcertaba. Era como si ella supiera algo que él ignoraba, que todo ese poder que ostentaba no era eterno. En su hogar, las cosas iban de mal en peor. Su esposa, cansada de su despotismo, vivía encerrada en su propia tristeza. Una noche, durante una cena familiar, intentó hablarle con franqueza. «Alejandro, ya no podemos seguir así. Tus hijos te temen. Yo ya no te reconozco». Él la miró con frialdad. «¿De qué hablas? Lo tienen todo: casa, viajes, escuelas privadas. ¿Qué más quieren?». Ella respondió con voz quebrada: «Queremos un esposo, un padre, no un patrón». Alejandro se rió con sarcasmo. «Patrón. Pues prefiero ser un patrón rico que un padre pobre. ¿No entiendes que gracias a mí no les falta nada?». Su hijo menor, que había escuchado en silencio, murmuró: «A nosotros sí nos falta. Papá, nos faltas tú». Por primera vez, Alejandro se quedó sin palabras por un instante. Pero en lugar de reflexionar, se levantó de la mesa y gritó la frase de siempre: «Nadie me calla». Salió de la sala dando un portazo, dejando atrás a una familia rota. En los negocios, la traición hacia Julián se volvía cada vez más descarada. Alejandro firmaba contratos en secreto, desviaba fondos y manipulaba balances. Julián, cansado, lo confrontó de nuevo. «Alejandro, yo confié en ti. Comenzamos juntos, como hermanos. ¿Por qué me haces esto?». «Porque yo soy el cerebro aquí, Julián. Tú solo fuiste un acompañante de lujo. No me vengas con sermones». «No se trata de sermones, se trata de principios». «Principios», repitió Alejandro con burla. «Los principios no llenan cuentas bancarias». Julián apretó los puños. «Te equivocas, Alejandro. Los principios son lo único que queda cuando el dinero se va». «El dinero nunca se me irá», gritó Alejandro. «La vida siempre da vueltas», sentenció Julián. «Y cuando te toque caer, recordarás mis palabras». Alejandro lo interrumpió, furioso. «Nadie me calla, Julián. Nadie». Esa frase resonó en la oficina como un eco arrogante. Pero Julián, en silencio, ya había tomado una decisión: no dejaría que Alejandro siguiera destruyendo todo a su paso. En otra ocasión, Alejandro fue invitado a dar una charla en una universidad privada, donde estudiantes lo veían como un modelo de éxito. Durante la conferencia, uno de ellos levantó la mano y le preguntó: «Señor Montero, ¿qué consejo nos daría para ser exitosos en la vida?». Alejandro sonrió y respondió con dureza: «Olvídense de la humildad, de la bondad y de la justicia. Todo eso es basura que no sirve para nada. Si quieren ser ricos, pisen fuerte, no tengan compasión y jamás dejen que alguien los contradiga». La sala quedó en silencio. Algunos jóvenes aplaudieron tímidamente, pero muchos otros quedaron incómodos. Entre ellos estaba un profesor que murmuró para sí mismo: «Qué triste, tener tanto dinero y tan poca humanidad». Alejandro escuchó y lo señaló con el dedo. «¿Qué ha dicho? ¿Usted cree que puede callarme?». El profesor lo miró fijamente. «No quiero callarlo, señor Montero. Quiero que entienda que el éxito sin valores no es éxito, es una condena». Alejandro rió, burlón. «Condena es ser pobre, profesor. No me dé lecciones de moral». De nuevo, su soberbia se impuso. De nuevo, todos callaron por miedo. Así pasaban los días, los meses,
Los años. Alejandro acumulaba riqueza, pero también enemigos silenciosos. Su familia se alejaba, sus empleados lo detestaban, su socio planeaba vengarse, y Clara, desde su humildad, lo observaba con paciencia. Alejandro no lo sabía, pero el mundo alrededor de él ya no lo admiraba. Lo soportaba. Y esa es la diferencia más grande. Cuando todos te soportan, tarde o temprano, dejan de hacerlo. Y la vida, esa que él creía tener bajo control, ya estaba moviendo sus hilos. Hilos invisibles que pronto lo arrastrarían hacia el principio de su fin. La soberbia de Alejandro parecía no tener fin. Cada día estaba más convencido de que el dinero era un escudo indestructible, que su fortuna lo protegería de cualquier consecuencia. Pero la vida, silenciosa y paciente, ya había empezado a tejer la red de su caída. Y cuando esa red se cerró sobre él, lo hizo con una fuerza que ni su arrogancia pudo resistir. Todo comenzó con pequeños rumores. Artículos en periódicos locales que cuestionaban sus negocios, entrevistas con exempleados que lo acusaban de explotación, susurros en los pasillos de los juzgados. Al principio, Alejandro se rió. ¿Acaso creen que un puñado de pobres puede manchar mi nombre?, decía con desprecio. Pero los rumores se transformaron en investigaciones. Y las investigaciones, en demandas. En cuestión de meses, sus oficinas recibieron notificaciones legales, sus abogados estaban saturados de trabajo y los periodistas se agolpaban en la puerta de sus empresas. Una mañana, mientras desayunaba en su mansión, encendió el televisor. En la pantalla apareció su socio, Julián, dando declaraciones. Durante años, Alejandro Montero ha construido su fortuna sobre la base de fraudes, engaños y corrupción. Hoy entrego pruebas a las autoridades para que se haga justicia. Alejandro escupió el café con furia. ¡Maldito traidor! Después de todo lo que hice por él. En realidad, Julián no había hecho más que defender lo que era suyo, pero para Alejandro, cualquier intento de enfrentarlo era una traición imperdonable. Llamó de inmediato a su abogado. «Quiero que destruyas a ese hombre. Haz lo que sea necesario». El abogado, nervioso, respondió: «Señor, no será fácil, las pruebas son contundentes». Por primera vez, Alejandro sintió un temblor en las manos. No lo aceptó, no lo reconoció, pero era miedo. Los días siguientes fueron un torbellino. Las autoridades comenzaron a embargar sus propiedades. Sus cuentas bancarias fueron congeladas. En los noticieros ya no aparecía como el exitoso empresario, sino como el millonario acusado de corrupción. Sus fotos, antes en portadas de revistas de negocios, ahora se usaban en titulares escandalosos: «El imperio Montero se derrumba, de millonario a acusado». En las calles, la gente lo señalaba. Los que antes lo adulaban, ahora lo despreciaban. «Ahí va el corrupto», murmuraban. Ese se creyó Dios y míralo ahora. Alejandro caminaba con la frente en alto, intentando aparentar que nada lo afectaba. Pero cada palabra era un cuchillo. En su mansión, la soledad se hizo insoportable. Su esposa, cansada de humillaciones, recogió sus cosas y se fue. «No puedo más, Alejandro. No me importa el dinero, me importa la paz». Y aquí ya no queda nada de eso. Él intentó detenerla. «¿Vas a abandonarme en este momento?». Ella lo miró con lágrimas en los ojos. «Tú nos abandonaste mucho antes, Alejandro. Solo que nunca quisiste verlo». Sus hijos, hartos de gritos, también se alejaron. La casa, que antes estaba llena de lujos y fiestas, ahora se convirtió en un palacio vacío, un eco de lo que había sido. Pero el golpe más duro no fue perder propiedades ni ver su nombre manchado en los medios. El golpe más duro fue la humillación pública. Un día, lo citaron a declarar ante un tribunal. Afuera, la prensa se agolpaba. Las cámaras lo seguían mientras él caminaba entre empujones. Los periodistas lanzaban preguntas como dardos. ¿Es cierto que desvió fondos? ¿Qué responde a las acusaciones de fraude? ¿Qué les dice a los cientos de empleados que lo acusan de explotación? Alejandro, con su traje arrugado y el rostro cansado, gritó: «Todo es mentira. Nadie puede conmigo. Nadie me calla». Las cámaras captaron ese momento.
La frase que antes era símbolo de su poder ahora sonaba ridícula, como un eco vacío de un hombre que ya no tenía autoridad. En las redes sociales se viralizó el video. La gente lo compartía con burlas. «Nadie me calla», decía el millonario, mientras la justicia lo silenciaba. Después vino lo peor, la ruina. Una tras otra, sus empresas quebraron. Los socios lo abandonaron, los inversionistas retiraron su dinero, los bancos se negaban a prestarle un centavo. Su mansión fue embargada. Sus autos de lujo, subastados. Sus relojes y joyas, vendidos para pagar deudas. Alejandro, que alguna vez levantaba copas de vino en cenas de gala, ahora se encontraba contando monedas en la mesa de una cafetería barata. Una noche, sentado solo en una banca del parque, con la ropa arrugada y el rostro envejecido, recordó las palabras de Clara. «Algún día, usted también necesitará de alguien que lo escuche». Sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en muchos años, lágrimas corrieron por sus mejillas. Intentó pedir ayuda a sus viejos amigos, pero todos le dieron la espalda. «Lo siento, Alejandro, no podemos arriesgarnos a estar a tu lado ahora. Es mejor que no me busques, tengo mi reputación que cuidar. Fuiste tú quien nos enseñó que aquí cada quien se salva solo». Era cierto. Las mismas palabras que él había usado tantas veces contra los demás ahora regresaban como un eco cruel. Su orgullo seguía empujándolo a repetir: «Nadie me calla». Pero ya no había nadie alrededor para escucharlo. Solo el silencio de su propia ruina. Pasaron semanas. Sin dinero, sin familia, sin amigos, Alejandro tuvo que buscar trabajo. Golpeó puertas, pero en todas encontraba lo mismo: rostros que lo recordaban, que lo miraban con desprecio. «¿Usted no es Alejandro Montero, el millonario?», le preguntaban. Respondía con voz apagada. «Ahora solo busco una oportunidad». Finalmente, un pequeño restaurante de barrio le dio empleo como ayudante de cocina. Allí, entre ollas y platos, comenzó a conocer una realidad que siempre había despreciado, la del esfuerzo diario. Limpiaba mesas, recogía basura, cargaba cajas. Cada día terminaba agotado, con la espalda doblada y las manos heridas. Los demás empleados lo miraban con desconfianza. Algunos lo reconocían y murmuraban: «Ese no es el que antes humillaba a todos. Míralo ahora, fregando platos». Alejandro bajaba la cabeza. Ya no tenía fuerza para gritar. Un día, en medio de ese nuevo trabajo, ocurrió lo inesperado. El dueño del restaurante le pidió que ayudara a atender mesas porque faltaba personal. Alejandro, con torpeza, se acercó a un cliente. Y allí la vio. Sentada en una de las mesas, con una sonrisa tranquila y el uniforme de siempre, estaba Clara. El tiempo parecía haberse detenido. Él se quedó inmóvil, con la bandeja en las manos. Ella lo miró, sorprendida, pero no con desprecio. Sus ojos reflejaban compasión. Alejandro bajó la mirada y murmuró con voz quebrada: «Clara, tenías razón. El corazón vale más que todo el dinero del mundo». Ella lo observó en silencio por unos segundos. Luego, con serenidad, respondió: «Señor, yo nunca lo callé porque no podía, pero la vida sí sabe hacerlo». Y lo hizo. Esas palabras fueron como un golpe invisible. Alejandro sintió que todo su pasado, todas sus frases arrogantes, todas sus humillaciones, caían sobre él con el peso de una montaña. Se quedó allí, callado, sin poder responder. Por primera vez en su vida, verdaderamente callado. La vida de Alejandro se fue tornando cada vez más gris. Si antes lo rodeaban los flashes de las cámaras y las luces de los lujosos salones, ahora su entorno eran pasillos estrechos, cocinas llenas de humo y el sonido metálico de platos chocando. El millonario intocable se había convertido en un trabajador más, invisible para el mundo. Cada noche regresaba a una habitación barata en una pensión de mala muerte. El colchón era duro, las paredes tenían manchas de humedad y el ruido de la calle se colaba por las ventanas rotas. Alejandro, que alguna vez durmió en sábanas de seda y camas enormes, ahora se revolvía incómodo, pensando en cómo había terminado allí. Algunas veces caminaba por las calles de la ciudad y se detenía frente a sus antiguos hoteles.
Observaba desde la acera cómo otros, dueños nuevos, disfrutaban de lo que antes había sido suyo. Y se preguntaba, ¿dónde quedaron mis gritos? ¿Dónde quedó mi poder? La respuesta la encontraba en las miradas de la gente. Antes lo temían, ahora lo ignoraban. Antes lo aplaudían, ahora lo compadecían. Una tarde, en el restaurante donde trabajaba, un cliente lo reconoció. «¿Usted no es Alejandro Montero, el millonario?», preguntó con sorna. Alejandro, con la bandeja en las manos, bajó la mirada. «Fui, ahora solo soy un empleado más». El cliente rió con crueldad. «Así paga la vida. Por eso dicen que no hay que escupir para arriba». Las risas de aquel hombre retumbaron en la cabeza de Alejandro durante horas. Era el mismo eco de lo que él solía hacer, humillar. Ahora estaba en el otro lado, y entendía el dolor. Lo más duro era la soledad. En medio del bullicio del restaurante, Alejandro sentía un vacío inmenso. Recordaba a su familia, a sus hijos, a los amigos que alguna vez compartieron con él. Todos se habían ido. Y por primera vez comprendió que no los perdió por accidente. Los había expulsado él mismo con cada grito, con cada desprecio, con cada «nadie me calla». Las palabras de Clara lo perseguían como un fantasma. Algún día usted también necesitará de alguien que lo escuche. Y ese día había llegado. Una noche, sentado en el pequeño comedor de la pensión, compartió la mesa con un anciano que apenas podía sostenerse. El hombre, con voz débil, le dijo: «¿Sabe qué es lo más triste de la vida? No es quedarse sin dinero, hijo, es quedarse sin gente que te ame». Alejandro sintió un nudo en la garganta. No respondió. Solo miró al anciano con los ojos vidriosos. Y comprendió que aquella frase era el espejo exacto de su realidad. El millonario arrogante, el hombre que gritaba «nadie me calla», había sido finalmente silenciado por lo único que nunca consideró: la soledad, la humillación y la justicia de la vida. Alejandro Montero ya no era el hombre que había sido. Sus trajes de diseñador habían sido reemplazados por camisas gastadas y pantalones manchados de grasa. Sus zapatos, que antes brillaban con el lustre del cuero caro, ahora estaban cubiertos de polvo y con la suela gastada. Y lo más notorio, aquella mirada de acero, la que imponía miedo y silencio, se había convertido en una mirada cansada, apagada, en la que se asomaba una fragilidad desconocida. Había pasado semanas trabajando en el restaurante del barrio. Limpiaba mesas, recogía platos sucios, fregaba ollas hasta que sus manos quedaban enrojecidas. A veces, cuando los clientes eran groseros o le hablaban con desprecio, se quedaba callado. ¿Qué podía decir? Antes, él mismo había usado esas mismas palabras hirientes contra otros. Ahora entendía en carne propia lo que se sentía estar del otro lado. Un día, mientras barría el suelo lleno de migas y servilletas arrugadas, recordó una escena del pasado. Se vio a sí mismo, impecable en su traje, humillando a un mesero porque había tardado en traerle un plato. Recordó su voz, altiva, gritando: «Yo no espero a nadie. Yo soy Alejandro Montero». Y el contraste le dolió como una puñalada. Ahora él era ese mesero, aguantando las quejas de clientes que lo miraban con superioridad. En el silencio de las noches, en la soledad de su cuarto alquilado, las memorias lo atormentaban. Una tras otra, aparecían las caras de las personas a las que había herido: empleados despedidos injustamente, amigos traicionados, familiares ignorados. Y en medio de todas esas imágenes, había una que regresaba siempre: la mirada de Clara, aquella mujer humilde que alguna vez le dijo que la verdadera pobreza estaba en el corazón. «Tenías razón», murmuraba en la oscuridad, sin que nadie lo escuchara. Con el paso de los meses, Alejandro empezó a notar algo curioso. Aunque muchos en el restaurante lo miraban con desconfianza, había algunos que, poco a poco, empezaron a tratarlo con respeto. Era un respeto distinto, no basado en el miedo ni en el dinero, sino en el esfuerzo. Veían que trabajaba duro, que no se quejaba, que cumplía con lo que le pedían. Un joven ayudante, que lo observaba en silencio, un día se le acercó y le dijo: «Don Alejandro, yo sé quién fue usted. Lo he visto en las noticias, en los periódicos. Pero ahora lo veo aquí, fregando platos como cualquiera. ¿Sabe una cosa?
Eso me hace pensar que todos somos iguales al final. Alejandro bajó la mirada. No respondió de inmediato. Luego, con voz quebrada, dijo: «Ojalá yo hubiera entendido eso antes. Tal vez no estaría aquí, ni hubiera perdido tanto». El muchacho sonrió con humildad. «Nunca es tarde para aprender, don Alejandro». Esas palabras quedaron grabadas en su mente. Nunca es tarde para aprender. Poco a poco, Alejandro comenzó a cambiar. Al principio, por necesidad, tenía que aceptar la vida que ahora llevaba, porque no le quedaba otra opción. Pero luego, algo dentro de él empezó a transformarse. Un día, mientras recogía la basura del restaurante, vio a un niño escarbando entre los desechos en busca de comida. Alejandro sintió un dolor profundo en el pecho. Recordó que antes pasaba frente a escenas similares en la ciudad, sin darles importancia, sin siquiera detenerse a mirar. Pero ahora, al ver a ese niño con los ojos vacíos de hambre, no pudo seguir de largo. Sacó de su bolsillo unas monedas, las pocas que tenía, y se las entregó. «Toma, hijo, cómprate algo de comer». El niño lo miró sorprendido, como si no entendiera por qué un hombre pobre le estaba dando lo poco que tenía. Ese gesto mínimo, que para otros hubiera pasado desapercibido, para Alejandro fue un terremoto. Porque por primera vez en su vida daba sin esperar nada a cambio. Las noches se convirtieron en momentos de reflexión. Sentado en su cama estrecha, Alejandro hablaba consigo mismo. ¿De qué me sirvió tanto dinero, si ahora estoy solo? ¿De qué me sirvió gritar que nadie podía callarme, si al final me quedé sin voz, sin amigos, sin familia? A veces, pensaba en sus hijos, en sus sueños truncados, en los abrazos que nunca dio, en los consejos que no escuchó. Recordaba especialmente a su hijo menor, aquel que le dijo que lo que les faltaba en la casa era a él. Esa frase lo perseguía día y noche. «Les fallé como padre», decía en voz baja, con lágrimas corriendo por sus mejillas. El hombre que nunca lloraba ahora lo hacía con frecuencia. Lloraba no por lo que había perdido en bienes materiales, sino por lo que había perdido en amor y en respeto. En el restaurante, el dueño empezó a confiarle más responsabilidades. Lo veía diferente. Alejandro, sin darse cuenta, estaba recuperando algo que había olvidado hacía mucho, la capacidad de trabajar con humildad. Ya no gritaba, ya no ordenaba, ya no imponía su voz. Escuchaba, preguntaba, pedía ayuda cuando no sabía algo. Y en ese proceso, empezó a descubrir que la vida tenía un valor mucho más profundo que el de los lujos. Un mediodía, mientras atendía una mesa, Clara entró al restaurante. Alejandro la vio de lejos y el corazón le dio un vuelco. No sabía si acercarse, si saludarla, si esconderse. Ella se sentó en silencio, y cuando él se armó de valor para llevarle un vaso de agua, Clara lo miró con ternura. «¿Cómo está, señor Montero?», preguntó suavemente. Él bajó la cabeza. «Ya no soy señor Montero, Clara. Ahora soy solo Alejandro. Y estoy aprendiendo». Clara sonrió con esa calma que siempre la caracterizaba. «Eso es lo importante. Aprender. La vida nunca deja de enseñarnos, y nunca es tarde para escuchar». Alejandro sintió que esas palabras eran un bálsamo. Porque Clara no lo juzgaba, no lo humillaba, no le devolvía el desprecio que él alguna vez le dio. Le ofrecía algo que no esperaba: compasión. Pasaron los meses, y Alejandro comenzó a ver cambios en sí mismo. Antes, se enorgullecía de lo que tenía. Ahora, se enorgullecía de lo que podía dar. Antes, buscaba que lo aplaudieran. Ahora, encontraba paz en el silencio. Antes, gritaba que nadie podía callarlo. Ahora, entendía que había momentos en los que callar era la mejor manera de hablar. Un día, mientras lavaba platos, recordó sus propias palabras. «El corazón no paga cuentas, el dinero lo hace todo». Y se rió, pero con tristeza. Qué equivocado estaba. Porque había descubierto que el corazón no paga cuentas, pero da algo que el dinero no compra: paz. La verdadera transformación se dio una noche lluviosa. El restaurante estaba a punto de cerrar cuando un hombre entró empapado, pidiendo algo de comida. No tenía dinero, solo hambre. El dueño dudó en atenderlo, pero Alejandro se acercó.
Yo me encargo, dijo. Preparó un plato caliente y se lo entregó al hombre. Lo vio comer con desesperación y agradeció en silencio. Cuando el hombre se fue, Alejandro se quedó mirando la puerta y pensó: yo fui ese hombre, aunque tuviera millones. Fui un hombre hambriento, de humildad, de amor, de humanidad. Esa noche no pudo dormir. No por tristeza, sino por una extraña sensación de alivio. Por primera vez en muchos años, sintió que estaba en paz consigo mismo. Así pasaron los días. Alejandro ya no soñaba con recuperar mansiones ni empresas. Soñaba con recuperar a las personas que amaba. Decidió buscar a su esposa, a sus hijos. No para pedirles que volvieran, sino para pedir perdón. La primera vez que llamó a la puerta de su antigua casa, nadie respondió. La segunda vez, su hijo mayor abrió y lo miró con frialdad. ¿Qué quieres? Alejandro, con lágrimas en los ojos, respondió: solo decirles que lo siento, que sé que fallé, y que daría lo que fuera por volver atrás. El hijo no respondió. Cerró la puerta suavemente. Pero para Alejandro, ese pequeño gesto de no cerrarla con violencia fue un rayo de esperanza. Tal vez, algún día, podrían perdonarlo. Con el tiempo, Alejandro entendió lo que jamás había querido aceptar, que el verdadero éxito no estaba en los bienes materiales, sino en el amor, en el respeto, en la humildad. Que quien desprecia a los demás termina necesitando de ellos. Que la vida siempre da vueltas y pone a cada uno en su lugar. El millonario arrogante había muerto. En su lugar, quedaba un hombre común, con cicatrices, con arrepentimiento, pero también con un nuevo corazón. Un corazón que, aunque roto, aún podía aprender a amar. Las madrugadas se habían convertido en un espejo incómodo para Alejandro. Despertaba temprano, mucho antes de que el sol apareciera, y permanecía sentado en la cama, mirando fijamente el techo agrietado de aquella habitación alquilada. El silencio de esas horas era brutal. Allí no había lujos, no había fiestas, no había aduladores. Solo estaba él y sus pensamientos. Durante esas horas recordaba con detalle cada momento en que humilló a alguien. La memoria no le perdonaba. Veía el rostro de aquel obrero que le pidió cascos de seguridad, los ojos del hijo que soñaba con ser músico, la tristeza de su esposa pidiéndole que escuchara, la calma de Clara respondiéndole lo que nadie se atrevía. Todos esos rostros regresaban, uno tras otro, como fantasmas que lo visitaban cada madrugada. Y en cada recuerdo había un dolor profundo, un arrepentimiento que lo hacía encogerse en la cama como un niño asustado. Más de una vez, se cubrió el rostro con las manos y murmuró en voz baja: perdónenme, perdónenme todos. Pero el perdón no llegaba. Solo el eco de su propia voz. En el restaurante, poco a poco, empezó a sentirse parte de algo. No era admirado ni temido, como antes. Ahora era uno más. Al principio, los demás lo veían con distancia, pero con el tiempo, comenzaron a confiar en él. Lo invitaban a comer juntos al terminar el turno, lo llamaban Don Alejandro con una mezcla de respeto y camaradería. No porque fuera millonario, sino porque reconocían en él un hombre que trabajaba como cualquiera. Un mediodía, mientras compartían una sopa en la cocina, una de las cocineras, llamada Rosa, le dijo: mire, don Alejandro, yo sé que usted tuvo otra vida, pero aquí lo vemos trabajar duro, igual que nosotros. Y eso tiene mérito. Él bajó la cabeza y respondió con voz apagada: Rosa, yo no merezco ni siquiera estar aquí. Hice tanto daño, lastimé a tanta gente. Ella lo interrumpió con suavidad. Todos hemos cometido errores. La diferencia está en querer cambiar. Y usted lo está haciendo. Esas palabras lo conmovieron profundamente, porque durante mucho tiempo había creído que era un caso perdido, un hombre condenado por sus propios actos. Pero escuchar que alguien lo veía distinto, que alguien podía reconocer su esfuerzo actual, le dio una pequeña chispa de esperanza. Las noches, sin embargo, seguían siendo duras. La soledad era un castigo silencioso. Alejandro solía caminar por la ciudad después del trabajo, recorriendo calles donde antes lo saludaban con respeto y donde ahora nadie lo reconocía, o peor, lo reconocían solo para señalarlo. Una vez, pasó frente a uno de sus antiguos hoteles.
En la entrada había un portero nuevo, que lo miró con desconfianza. Alejandro se detuvo un momento, observando las luces encendidas, el lujo que alguna vez había sido suyo. Recordó la inauguración de ese lugar, cuando brindaba rodeado de políticos y artistas. Recordó su discurso arrogante, diciendo que ese hotel era el futuro de la ciudad y que él era el hombre que nunca se equivocaba. Ahora, parado en la acera, con los bolsillos vacíos y la ropa gastada, comprendió lo efímero de todo aquello. El futuro de la ciudad seguía allí, pero él ya no formaba parte de él. Se alejó lentamente, con lágrimas en los ojos. Un domingo, mientras descansaba en la pensión, escuchó música en la calle. Era un grupo de jóvenes que tocaban guitarra y cantaban. Entre ellos, Alejandro reconoció a su hijo menor. El muchacho, con una sonrisa tímida, estaba tocando su instrumento con pasión. Alejandro se quedó observando desde lejos, escondido entre la multitud. Su corazón se llenó de emociones encontradas, orgullo, tristeza, arrepentimiento. Recordó aquella vez en que le prohibió estudiar música, diciéndole que era una pérdida de tiempo. Ahora veía que su hijo había seguido ese camino a pesar de todo. Quiso acercarse, hablarle, decirle cuánto lo lamentaba. Pero el miedo lo detuvo. ¿Qué derecho tenía a irrumpir en la vida de alguien a quien había herido tanto? Solo murmuró en silencio. «Perdóname, hijo, algún día ojalá puedas perdonarme». Y se marchó, con el alma hecha pedazos. La transformación de Alejandro no fue rápida ni fácil. No bastaba con trabajar duro, ni con aceptar la humillación. Lo más difícil era enfrentarse a sí mismo, a su orgullo roto. Cada día era una batalla entre el hombre que había sido y el hombre que quería ser. A veces, todavía lo dominaba la soberbia. En alguna discusión en la cocina, la voz le salía más fuerte de lo debido. Pero enseguida recordaba sus viejos gritos y bajaba la cabeza, pidiendo disculpas. Era un aprendizaje constante, un ejercicio de humildad que dolía, pero que lo iba reconstruyendo. Un día, Clara volvió al restaurante. No fue casualidad, sino destino. Se acercó a él mientras terminaba de limpiar una mesa. «Alejandro», dijo ella con serenidad, «lo veo cambiado». Él la miró a los ojos, con lágrimas contenidas. «Clara, nunca podré borrar el daño que hice. Nunca podré devolver lo que perdí. Pero si algo me ha enseñado la vida, es que el dinero no era riqueza, la verdadera riqueza es esto, poder mirarte a los ojos y reconocer que tú tenías razón». Ella sonrió con ternura. «Lo importante no es borrar el pasado, Alejandro. Lo importante es no repetirlo». Aquellas palabras lo acompañaron durante semanas. Se repetían en su mente como un mantra, lo importante es no repetirlo. Con el tiempo, Alejandro comenzó a ayudar a otros empleados. Les daba consejos sobre cómo ahorrar, cómo organizarse, cómo cuidar su salud. No lo hacía con arrogancia, sino con sincero interés. Algunos lo escuchaban con desconfianza, otros con gratitud. Pero lo cierto es que, poco a poco, empezó a recuperar algo que había perdido hacía mucho: el respeto. Un día, el dueño del restaurante lo llamó a la oficina. «Alejandro, quiero darte las gracias. Has cambiado el ambiente aquí. La gente trabaja más tranquila, más unida. Tú has ayudado a que esto sea mejor». Alejandro no supo qué decir. Solo bajó la cabeza y respondió: «Gracias a usted por darme una oportunidad, cuando nadie más lo hizo». Ese momento fue para él más valioso que cualquier contrato millonario del pasado. Porque era un reconocimiento basado en el esfuerzo y no en el dinero. Las reflexiones de Alejandro se hicieron cada vez más profundas. Comprendió que la vida no lo había castigado por capricho, sino que lo había corregido. Que su caída no fue una casualidad, sino una lección necesaria. Cada vez que repetía en su mente su antigua frase, «nadie me calla», sentía un escalofrío. Porque entendía que en realidad siempre hubo alguien que podía callarlo, la vida. Y que la vida lo había hecho en el momento justo. Empezó a valorar los detalles simples: un plato de comida caliente, una conversación amable, una sonrisa sincera. Cosas que antes despreciaba, ahora eran tesoros. Una tarde lluviosa,
Alejandro caminaba por la calle con un paraguas prestado. Se detuvo frente a un escaparate donde una familia humilde cenaba junta. Eran pocos, la mesa era pequeña, pero se reían, conversaban, compartían. Alejandro los observó con los ojos húmedos. Eso era lo que había perdido, la calidez del hogar, la risa de sus hijos, la complicidad de su esposa. Por primera vez no sintió envidia ni rencor. Sintió admiración. Y entendió que esa era la verdadera riqueza. Así pasaban los días, los meses. Alejandro ya no soñaba con volver a ser millonario. Soñaba con ser un hombre digno, capaz de caminar con la frente en alto, no por lo que tenía, sino por lo que era. El arrogante empresario había muerto. En su lugar, había nacido alguien nuevo. Un hombre marcado por la caída, pero también iluminado por el aprendizaje. Un hombre que, aunque nunca pudiera borrar su pasado, ahora tenía la certeza de que aún podía construir un presente diferente. Un presente diferente. Esas palabras resonaban en su mente cada mañana al despertar. Alejandro ya no se levantaba con la prisa de revisar balances ni de gritar órdenes por teléfono. Ahora se levantaba temprano, se bañaba con agua fría, vestía con ropa sencilla y caminaba al restaurante con paso tranquilo. En cada trayecto miraba la ciudad con otros ojos. Donde antes solo veía negocios, inversiones y oportunidades de poder, ahora veía personas. Mujeres que llevaban de la mano a sus hijos a la escuela. Obreros cargando herramientas para una nueva jornada. Vendedores ambulantes que ofrecían fruta fresca en carritos improvisados. Todo eso que antes le parecía invisible, ahora tenía un valor inmenso. Una mañana, al detenerse en una esquina, vio a una anciana intentando cruzar la calle. Nadie se detenía a ayudarla. Alejandro, sin pensarlo, se acercó y le ofreció el brazo. La señora lo miró sorprendida y le dijo: «Gracias, hijo, hoy casi nadie se toma el tiempo de ayudar». Alejandro sonrió con humildad. «Yo tampoco me lo tomaba, señora. Pero ahora entiendo que son estas cosas las que nos hacen humanos». Al despedirse, la anciana le dio una bendición. Y Alejandro, mientras seguía su camino, sintió que aquella simple bendición tenía más peso en su alma que cualquier aplauso recibido en sus tiempos de gloria. En el restaurante, su cambio era evidente. Ya no era solo un trabajador más, se había convertido en alguien que escuchaba, que aconsejaba, que acompañaba. Cuando un compañero llegaba con problemas familiares, él le prestaba oído. Cuando alguien no sabía cómo organizarse con el dinero, él compartía lo poco que había aprendido de sus errores. Una tarde, Rosa, la cocinera que lo había animado tiempo atrás, le confesó: «¿Sabe qué, don Alejandro? Usted ha cambiado este lugar. Antes aquí todo era tensión, todos nos gritábamos entre nosotros. Pero desde que usted está, hay más calma. No porque mande, sino porque transmite otra cosa». Alejandro se quedó en silencio. Esa frase lo conmovió porque entendió que, sin quererlo, estaba dejando una huella positiva. No era un jefe, no era un patrón, no era un millonario. Era simplemente un hombre que había aprendido a vivir desde otro lugar, la humildad. En las noches, cuando cerraban el restaurante, Alejandro solía caminar hasta una pequeña iglesia que quedaba a unas cuadras. No era un hombre religioso en el pasado. Al contrario, solía burlarse de quienes iban a rezar. Pero ahora encontraba paz en ese lugar silencioso. No iba a pedir milagros, iba a agradecer. Se sentaba en un banco, respiraba profundo y decía en voz baja: «Gracias por darme otra oportunidad. Gracias por hacerme entender, aunque haya sido de la forma más dura». Allí también se daba permiso para llorar. Y en esas lágrimas sentía que se limpiaba, que se vaciaba de toda la soberbia acumulada. Un día, mientras fregaba platos en la cocina, entró un cliente con traje elegante. Alejandro lo reconoció de inmediato. Era uno de los empresarios que antes lo adulaban en las fiestas. El hombre lo miró con sorpresa y murmuró: «Alejandro Montero, no lo puedo creer. ¿Usted aquí, lavando platos?» Alejandro levantó la mirada, respiró profundo y respondió con calma: «Sí, aquí. Y créame, aquí he aprendido más que en todos los años que pasé en oficinas de lujo». El empresario no supo qué decir.
Solo se quedó en silencio y se retiró con incomodidad. Para Alejandro, ese momento fue revelador. Por primera vez no sintió vergüenza de quién era ahora. Sentía que había recuperado algo más valioso que el prestigio, la dignidad. La relación con su familia seguía siendo un desafío. Sus hijos no lo buscaban, su esposa apenas le respondía mensajes breves. Pero Alejandro no desistía. Una y otra vez escribía cartas en las que no hablaba de dinero ni de negocios, sino de sentimientos. En una de ellas escribió: «No espero que me perdonen pronto. Solo quiero que sepan que cada día me arrepiento de haberlos descuidado. Si alguna vez necesitan algo, aunque sea un consejo o un abrazo, aquí estaré». Ya no como el Alejandro que gritaba y humillaba, sino como un hombre que aprendió, demasiado tarde, que ustedes eran su verdadera riqueza. Nunca recibió respuesta. Pero al enviar esas cartas, sentía que poco a poco iba sembrando semillas. Quizás un día germinarían. El recuerdo de Clara era otro motor en su cambio. Ella no era una amiga cercana ni alguien que lo visitara seguido. Pero sus palabras seguían vivas. Esa frase que le dijo en el restaurante, «La vida sabe cómo callarnos», se había convertido en la brújula de su transformación. Cada vez que la soberbia intentaba asomarse en su interior, él recordaba esas palabras y bajaba la voz. Aprendió a escuchar. Aprendió a aceptar críticas. Aprendió a callar cuando no tenía razón. Una tarde, se encontró con ella de nuevo. Clara estaba de paso, comprando comida para llevar. Se acercó a él y le dijo: «Alejandro, me alegra verlo tranquilo. ¿Cómo se siente?». Él respondió con una sonrisa sincera: «Me siento vivo y agradecido. Nunca pensé que podía decir eso sin tener dinero». Clara lo miró con ternura y respondió: «Entonces ya entendió lo más importante». Ese breve encuentro fue para él una confirmación. Estaba en el camino correcto. Con el tiempo, Alejandro descubrió otra lección aún más profunda: el valor del silencio. Durante años había creído que su voz lo era todo, que imponerse a los demás lo hacía fuerte. Ahora entendía que el verdadero poder estaba en escuchar, en guardar silencio en el momento adecuado, en dejar que otros hablaran. En una reunión de empleados, el dueño del restaurante pidió opiniones para mejorar el servicio. Todos esperaban que Alejandro, con su experiencia pasada, tomara la palabra. Pero él permaneció en silencio, escuchando atentamente lo que decían sus compañeros. Solo al final, cuando le preguntaron directamente, habló con humildad: «Creo que lo mejor es seguir apoyándonos entre nosotros. No importa quién tenga la razón, importa que trabajemos unidos». Esa frase simple provocó asentimientos y sonrisas. Y Alejandro, por dentro, sintió un orgullo distinto. Ya no era el orgullo de imponerse, sino el orgullo de construir algo juntos. Las caminatas nocturnas seguían siendo parte de su rutina. Una noche, mientras pasaba frente a un parque, vio a un grupo de jóvenes compartiendo pan y café con personas sin hogar. Alejandro se detuvo, los observó y se acercó. «¿Puedo ayudar?», preguntó. Uno de los jóvenes lo miró desconfiado. «Claro, si quiere. Siempre hacen falta manos». Alejandro se arremangó y comenzó a repartir café caliente. Mientras lo hacía, recordaba cuántas veces había despreciado a los pobres, cuántas veces había dicho que eran invisibles para él. Ahora estaba ahí, dándoles una bebida caliente, recibiendo a cambio una sonrisa sincera. Cuando la jornada terminó, uno de los jóvenes le dijo: «Gracias por venir, señor». Alejandro negó con la cabeza. «No me agradezcan. Soy yo quien les agradece. Esta noche he recibido más de lo que di». Y esa fue la verdad. De a poco, Alejandro empezó a sentir que su vida tenía sentido otra vez. No el sentido de antes, basado en poder y riquezas, sino un sentido mucho más profundo: el de servir, el de compartir, el de aprender. El millonario arrogante que gritaba «Nadie me calla», ya no existía. En su lugar estaba un hombre silencioso, con manos gastadas, con el corazón herido, pero con la mente abierta. Un hombre que había perdido todo lo material, pero había ganado lo más difícil de alcanzar: la sabiduría que nace del dolor. Y aunque el pasado nunca se borraría, sabía que tenía un presente distinto. Un presente donde,
Cada día podía elegir ser mejor. El tiempo siguió pasando, y con él, el antiguo Alejandro Montero quedó cada vez más lejos. Ya no se veía a sí mismo como aquel millonario arrogante que caminaba entre trajes de diseñador y autos de lujo. Ese hombre había muerto el día en que la vida le quitó todo lo que creía eterno. Ahora, Alejandro era simplemente un trabajador más, alguien que se ganaba el pan con esfuerzo, alguien que valoraba una sopa caliente y una conversación amable. Pero en lo profundo de su corazón había algo más, un deseo de reconciliación. No con su fortuna perdida, no con los lujos que jamás volverían, sino con su familia, con las personas que realmente importaban. Durante meses había escrito cartas que nunca recibían respuesta. Había caminado por calles donde sus hijos tocaban música y se había quedado mirando desde lejos, sin atreverse a acercarse. Pero un día decidió que no podía seguir viviendo solo de recuerdos y culpas. Tenía que intentarlo una última vez. Una tarde de domingo, después de terminar su turno en el restaurante, Alejandro se dirigió hacia la casa donde sabía que vivía su esposa con sus hijos. Llevaba en las manos una caja de cartón sencilla, con un pan recién horneado y un par de flores marchitas que había comprado con las monedas que le quedaban. No era un regalo caro, ni lujoso. Era lo que podía ofrecer, lo que nacía de un corazón sincero. Golpeó la puerta con manos temblorosas. Pasaron unos segundos eternos, hasta que la puerta se abrió y apareció su hijo mayor. Lo miró con sorpresa, pero sin rencor en los ojos. «Papá». Alejandro bajó la cabeza. «No vengo a pedir nada. Solo vengo a decir que lo siento. Sé que fallé como padre, como esposo, como ser humano. No espero que me perdonen hoy ni mañana, solo quiero que sepan que los amo». El silencio se hizo pesado. Desde el interior, la voz de su esposa rompió el momento. «Déjalo pasar». Alejandro levantó la mirada con incredulidad. Entró despacio, con el corazón latiendo fuerte. La casa era humilde, muy diferente a la mansión que alguna vez compartieron. Pero allí, en ese espacio sencillo, sintió algo que hacía años no sentía: hogar. Sus hijos lo miraban con cautela. Su esposa lo observaba con una mezcla de tristeza y ternura. Nadie dijo mucho. No hacía falta. A veces, el silencio es la forma más clara de decir que todavía hay esperanza. Los encuentros posteriores no fueron fáciles. No hubo abrazos inmediatos ni reconciliaciones de cuento. Pero hubo pequeñas señales: una taza de café compartida, una pregunta tímida de sus hijos, una conversación breve con su esposa. Alejandro entendió que recuperar lo perdido no sería cuestión de días, sino de constancia, de demostrar con hechos que ya no era el mismo. En paralelo, en el restaurante, la gente comenzó a notar que Alejandro irradiaba una paz distinta. No era la paz del conformismo, sino la paz de alguien que había aceptado sus errores y estaba dispuesto a construir algo nuevo, aunque fuera con ladrillos pequeños. Clara, al verlo en una de sus visitas, le dijo con voz firme: «Ve, Alejandro, usted pensaba que lo tenía todo, pero en realidad no tenía nada. Ahora que no tiene nada, empieza a tenerlo todo». Él sonrió, con lágrimas contenidas. «Gracias, Clara, por no callarme cuando nadie más se atrevía, por ser la voz que sembró esta semilla en mí». Una noche especial, mientras caminaba de regreso a su habitación en la pensión, Alejandro se detuvo en un parque. Se sentó en una banca y observó a las familias riendo, a los niños jugando, a las parejas conversando. Todo eso parecía tan simple, pero era lo que más había deseado en su soledad. Cerró los ojos y recordó todas las veces que gritó «Nadie me calla». Esa frase que lo había definido, que lo había sostenido en su soberbia, ahora le parecía absurda. Porque comprendía que sí había algo que lo había callado: la vida. Y lo había hecho de la forma más sabia, más justa y más necesaria. Alzó la vista al cielo y murmuró: «Gracias por callarme. Porque en el silencio encontré mi verdadera voz». El tiempo siguió su curso. Alejandro nunca volvió a ser millonario. Nunca recuperó las mansiones ni los autos de lujo. Pero, poco a poco, recuperó algo infinitamente más valioso: el respeto de sí mismo y el cariño de quienes lo rodeaban. Sus hijos empezaron a visitarlo de vez en cuando. Su esposa, aunque no regresó a vivir con él,
Compartía conversaciones en las que ya no había odio, sino recuerdos y una tímida esperanza de perdón. En el restaurante, ya no era visto como el millonario caído, sino como Alejandro, el hombre que trabajaba con humildad y enseñaba con el ejemplo. Y así, entre platos servidos, conversaciones sencillas y noches de reflexión, entendió la gran moraleja de su vida, que el dinero puede dar poder, pero no da respeto, que la arrogancia puede imponer silencio, pero no da paz, que quien desprecia a los demás termina necesitando de ellos, y que la verdadera riqueza no está en lo que se tiene, sino en lo que se da. En su última noche de reflexión, antes de dormir, escribió una frase en una hoja de papel arrugada. Era la frase que resumía todo lo aprendido, la que deseaba dejar como legado. La vida siempre calla a los soberbios, porque solo en el silencio se escucha la verdad. Colocó esa hoja en su mesa de noche, cerró los ojos y sonrió, porque sabía que, aunque su historia había sido dura, al final había encontrado el tesoro más grande, la humildad. El dinero no lo es todo. La soberbia destruye, pero la humildad construye. La vida da vueltas y pone a cada uno en su lugar. Quien desprecia a los demás, tarde o temprano, termina necesitando de ellos. Y la verdadera riqueza nunca se mide en cuentas bancarias, sino en el amor y el respeto que dejamos en los corazones de quienes nos rodean. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y compartirla con alguien que también necesite escuchar esta lección. Y ahora dime en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia y qué enseñanza te deja? Tu respuesta no solo me hará feliz de leerte, también ayudará a que más personas encuentren este mensaje de vida.